Buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cuando escuchen esta presentación. La clase asincrónica que les presentamos el día de hoy está relacionada con el módulo 4 que trabaja técnicas de análisis de la información y particularmente nos vamos a dedicar a la estadística en el marco de la lógica cuantitativa. Para eso les traigo una definición de tres autores que son reconocidos en el campo de la estadística y que dice que la estadística se ocupa de los métodos científicos para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como de sacar conclusiones válidas y tomar decisiones con base a este análisis. La estadística, dicen estos autores, es una ciencia derivada de la matemática que estudia los métodos y procedimientos para recoger, organizar y resumir datos, para detectar regularidades, patrones o tendencias en su comportamiento, para analizar los datos siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos, así como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a tomar decisiones y, en su caso, formular predicciones. Los usos de la estadística. En el nivel personal permite comparar alternativas, evaluar servicios, solicitar comparación de ingresos, pagos, etc. En el nivel cotidiano la observamos en los censos, en los indicadores de precios, en los ajustes que se realizan en las tarifas y los servicios, en la frecuencia con la que tenemos alguna dolencia, enfermedad y en la preferencia de candidatos políticos en estas encuestas que no la vienen acertando mucho y vamos a ver qué respuesta da ante esta crítica la estadística. En el nivel del mercado y empresarial permite el control del proceso de calidad, la evaluación de la productividad, la satisfacción de los clientes, los proyectos de inversión. ¿Y cuál es la importancia de la estadística? Bueno, la importancia de la estadística está dada o apoyada para conocer de qué sirve tener datos si no son representativos, ¿no? O sea, no todo lo que sea datos es necesariamente estadística. La estadística además tiene cierta rigurosidad, cierto procedimiento, también un margen de error que debe ser cuantificado, pero que al mismo tiempo tiene que generar un tipo de dato científico que sea representativo. ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar una situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Bueno, la respuesta a cada una de estas preguntas va a generar argumentos que dan cuenta de la importancia de la estadística. Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal forma que nos permita tener un panorama completo de la situación o objeto de estudio, estamos entonces en presencia de un hacer estadística. ¿Cuáles son las ventajas de la estadística? Permite visualización de datos. Al mismo tiempo, permite la medición de las variables. Apoyo en la toma de decisiones. Esto es central, sobre todo cuando pensamos en políticas públicas, ¿no? Poder tener indicadores rigurosos que nos apoyen la toma de decisiones, que no sea solo una cuestión de suposición, sino que también las decisiones estén pensadas a partir de un dato, de un indicador diseñado y aplicado correctamente. Permite la reducción de riesgos, la organización de información y certezas, el reconocimiento de alternativas en las decisiones, la aceptación de soluciones, la reducción de la incertidumbre. Piensen en
materia de gestión cuando tienen que planificar, ¿no? La importancia de planificar para reducir o para ampliar los márgenes de incertidumbre. La integración de comunicación, la optimización del uso del tiempo, mejora de la elección, eficacia de manejo de información, estímulo enfocado a resultados, documentación de procesos y decisiones, visualización y control de tendencias, toma de decisiones de forma racional y objetiva, que nos permita generar un recorrido de planificación, un recorrido de toma de decisiones, un recorrido de visualización de escenarios apoyados en el modelo estadístico. Seguimos, entonces, vamos con definiciones básicas. Por un lado, el concepto de población, que hace referencia al conjunto de elementos que se quiere estudiar. Pueden ser habitantes de una ciudad, alumnos de primero de secundaria. Vamos a la muestra, que es cualquier subconjunto de una población, y el número de elementos de una muestra se llama tamaño. Por ejemplo, una muestra que podemos tomar de la población de alumnos de primero de secundaria. Entonces, el tamaño de esa muestra, si el universo es de 60 y la muestra es de 20, vamos a decir que el tamaño está dado por un tercio de la población. La variable estadística. Cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población, susceptible o no de medida. Por ejemplo, color de pelo: negro, castaño, rubio, pelirrojo. Sexo: hombre o mujer. Miembros asalariados de una familia: 0, 1, 2. Altura de los alumnos, y está en los centímetros, allí como variable estadística. Definiciones básicas, seguimos, ¿no? El concepto de individuo, que implica cada uno de los elementos que componen una población o muestra. Es sinónimo de unidad básica o última del muestreo. Carácter: propiedad o cualidad que presentan los elementos de una población que se desea estudiar. Por ejemplo, en la lógica cualitativa, cuando no puede medirse numéricamente, su carácter es cualitativo. O cuantitativo, cuando puede medirse numéricamente, entonces la definimos como variable. Y por último, en estas definiciones que estamos dando, la de estadístico, que es una medida descriptiva de una muestra. Por ejemplo, el ingreso promedio de trabajadores o la frecuencia de venta de productos. Tipos de estadística, y es la que vamos a trabajar un poco con el trabajo de campo que están empezando a hacer. La estadística descriptiva, que trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones, y la construcción de tablas, gráficos y cálculo de parámetros. Pero también existe un tipo de estadística que implica otras destrezas, que es la estadística inferencial, que utiliza los recursos de la estadística descriptiva como base y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Ahora vamos a pasar a los tipos de variables cuantitativas. Las variables continuas hacen referencia a números infinitos no numerables de elementos. Tienen asociados el concepto de medida en unidades a veces fraccionarias. Ejemplo, la presión arterial, la edad, el peso. Pero también existen las variables discretas, aquellas que tienen números finitos o infinitos numerables de elementos,
que se asocian con el concepto de conteo. Por ejemplo, y acá se pasó un poquito el ejemplo, acá. Bien, tiempo es una magnitud. Tiempo de internación en un hospital es una variable a medir. La magnitud con que se mide esta variable es el tiempo y la unidad de medida puede ser en días o en meses. Peso también es una magnitud. Peso de los recién nacidos en hospitales públicos de la provincia de Salta es una variable y se mide en gramos, que es una unidad de medida de la magnitud de peso. Y ya que estamos, en el primer caso, la unidad de análisis sería el paciente internado al cual se le mide la magnitud de tiempo, en magnitud de tiempo la variable tiempo de internación. Y en el segundo caso, la unidad de análisis es el recién nacido al que le mido en magnitud de peso los gramos, por lo cual la variable es peso al nacer. Presentación estadística y representaciones gráficas. Seguimos en estadística descriptiva. La idea de estos gráficos, o de las tablas en este caso, tiene que ver con cómo ordenar y cómo mostrar, y cómo sistematizar los datos recogidos. Esto es un poco lo que se va a hacer cuando finalice el campo de recolección de la información que están haciendo con el instrumento que diseñó la profe. Esto es una forma sencilla y clara de agrupar la información, o permite esto la tabla. Al mismo tiempo, hay como una costumbre de que tenga que ser sencilla o compleja de acuerdo a la cantidad de datos. Y es importante el manejo lógico de la disposición. O sea, cómo represento o cómo incluyo los datos en esa tabla. Los gráficos son los métodos empleados para organizar y presentar las observaciones, con el objeto de mostrar la máxima información con una rápida visualización, manejo de estética y sencillez operativa. Pueden ser de dos tipos. Y estos gráficos permiten visualizar la información y sus relaciones. Es una forma ilustrativa y clara de los datos. Y acá hay un ejemplo de representación tabular de variables en el caso de un uso de un almacén. Entonces vamos viendo ventas mensuales por zona. En la parte superior de las columnas están los conceptos que se incorporan para medir, y la tabla va disponiendo un código, en realidad un dato, para lo que luego vamos a hacer, que es el armado de códigos para la representación. Acá se visualiza, es sencillo, es uso básico de tablas, ni siquiera en Excel, en este caso es una tabla que armé en Word. Las variables cualitativas y la representación gráfica. Bueno, estos son un poco de ejemplos de tablas, como lo vamos armando. Ustedes saben que el Excel te da diferentes opciones, y cada tipo de opción tiene que ser elegida con el criterio de mejor representación de los datos que permita la visualización rápida y precisa. Entonces, hay veces en las que el volumen de datos no permite hacer cualquier gráfico, ¿no? Bueno, acá tenemos diferentes gráficos también que van a medir un poco regularidades, frecuencias, pero que de acuerdo al volumen de datos que elijamos representar y cómo lo elijamos representar, vamos a tener que tomar una decisión que sea lo más potable posible en términos de la visualización del otro y que le muestro los datos. Por supuesto que es arbitraria esta elección, porque es en función de lo que yo arbitrariamente deseo mostrar.
De allí que se puede mentir mucho con la estadística. Vamos a ir cerrando esta parte para pensar la dependencia entre variables. Existen variables dependientes, que son características de la realidad que se ven determinadas o que dependen de los valores que asumen otros fenómenos o variables independientes. Y ahí, las variables independientes representan los cambios en los valores de este tipo de variables que determinan cambios en los valores de otras, que serían las variables dependientes. En una investigación se denomina variable independiente aquella que es manipulada por el investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de la variable dependiente. Esto significa que las variaciones en la variable independiente repercutirán, afectarán, condicionarán la variable dependiente. En algunas situaciones hay codependencia de las variables. Por lo tanto, no hay variable independiente. Ejemplo, asociación entre peso y altura. Vamos a otro ejemplo. Si un investigador desea conocer la efectividad de un nuevo tratamiento para prevenir una enfermedad, para ello se van a seleccionar dos grupos independientes. A uno se le aplicará un tratamiento, casos, y a otro al que no se le aplicará nada en absoluto, controles. Para que el experimento tenga validez, ambos grupos deben estar sometidos a las mismas condiciones para evitar que no aparezcan influencias de otras variables intervinientes, o sea, las que no controlamos. En este caso, la variable independiente corresponde a la aplicación o no del tratamiento y la dependiente a la aparición o no de la enfermedad. Bueno, ahora pasamos a la clasificación de diseños de investigación estadística. Según su estructuración, el diseño es quali o quanti. Según la finalidad o búsqueda de causalidad, descriptivos, analíticos. Según la intervención, pueden ser experimentales o observacionales. Según el tiempo de estudio, transversales, longitudinales. Según la unidad de análisis, basados en individuos o estudios ecológicos. Según el grado de intervención, controlados o no controlados. En función de la variable independiente, va a ser simple o factorial. Y en función de la toma de datos, retrospectivo, prospectivo o ambipectivo. Ahora les voy a mostrar algunos tipos de medidas. Las descripciones numéricas de datos son importantes y acá está una ecuación que nos permite que en los procesadores estadísticos, en los paquetes, están precargadas, entonces lo que hace es generar el comando y la ecuación está precargada. La estadística descriptiva nos ayuda mediante el manejo de medidas de tendencia central relativas a la posición de datos y medidas de dispersión relativas a la variabilidad de los datos. Medidas de tendencia central. Aquí empezamos con algunas definiciones claves para el análisis en la estadística descriptiva. Las medidas descriptivas son más comunes, o sea, las medidas descriptivas más comunes de tendencia central o posición son la media, la aritmética y la mediana. También existen otras medidas de tendencia central, pero en este caso nos vamos a ocupar de estas tres. La media aritmética. La media aritmética es simplemente el promedio, también llamada media muestral, ya que generalmente se calcula en relación a una muestra. ¿Cuáles son las características de la media aritmética? Por un lado, vamos a identificar ventajas. Fácil de calcular e interpretar. En su cálculo intervienen todos los datos disponibles. Su valor es único para una serie de datos y es el punto de equilibrio de la información. Algunas, no sé si desventajas, pero sí como límites. No es representativa con pocos datos. Se ve afectada por el grado de dispersión. Es poco útil con datos muy heterogéneos y no todos los valores contribuyen de igual forma. Los mayores tienen más pesos.
Vamos a otra medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana se suele definir como el valor más intermedio o central, una vez que los datos han sido ordenados en forma creciente. Se suele denotar por ME, M mayúscula. La forma más general de calcular la mediana es la siguiente. Y no apareció la fórmula estadística. Vamos a ver si está acá cargada. No aparece. La vamos a retomar en un rato. ¿Cuáles son las ventajas de la mediana? Representa un valor único que no se ve afectado por los extremos por ser equidistante de ellos. Se localiza a la mitad de los datos, dejando el 50% por arriba y el 50% por debajo de su valor. Es menos sensible a las variaciones de los datos y no se ve afectada por la dispersión de los datos. ¿Cuáles son los límites de la mediana? No se emplea para hacer cálculos. Utiliza muy poca información de los datos y cuanto más grande es la serie de datos, más complicado se vuelve su determinación. Finalmente vamos a la moda, que representa un conjunto de observaciones y es el valor que más se repite, aquel cuya frecuencia absoluta es máxima. Puede ser única, que haya más de una o que no exista. Cuando hay más de una, la distribución de los datos se denomina acorde, bimodal, trimodal, polimodal. Uso de media, mediana y moda. Nos brindan una idea muy clara de la posición de los parámetros que definimos dentro de una distribución de datos. La media tiene el uso más frecuente y sencillo, tales como talla media del mexicano, temperatura histórica promedio, etc. La mediana es representativa en poblaciones heterogéneas, tales como distribución del salario, peso medio, etc. Y la moda literalmente tiene que ver con estar de moda o lo que más se lleva, tal como número de individuos por casa en Salta, cantidad de usuarios de ciertos equipos de celulares. Y acá está un poco la representación gráfica de media, mediana, moda como medidas de tendencia central. La forma de distribución de las observaciones puede variar, causando desviaciones de estas mediciones centrales. Por eso es conveniente el empleo conjunto de la media y la mediana en una población o muestra. La media se usa para distribuciones simétricas que no tienen sesgo, mientras que la mediana es más representativa cuando se tienen datos de distribución sesgados. Vamos a ver algunas medidas de dispersión. Hace rato estábamos con tendencia central, ahora vamos a dispersión. Las medidas descriptivas más comunes de la dispersión son el rango, la varianza y la desviación estándar. Existen otras medidas de dispersión que en ocasiones pueden resultar de interés, tales como rango semi-intercuartilar, el rango, los percentiles, el coeficiente de variación. No vamos a detenernos en eso porque implican otras operaciones que no estamos en condiciones de dar en este caso, pero vamos a tomar rango, varianza y desviación estándar. El rango de la muestra es la medida de variabilidad más sencilla entre todas las mencionadas. Como valor se define como la diferencia entre las observaciones más grandes y la más pequeña. Indique el ancho, recorrido o amplitud de valores. Tiene como límites el valor mayor y el menor en la distribución de los datos. Y esta es la ecuación que lo representa. Características del rango. ¿Cuáles son las ventajas en el uso del rango? Fácil de determinar e interpretar, nos indica los límites de nuestra información y nos permite visualizar la amplitud de dispersión de los valores de forma sencilla. ¿Cuáles serían los límites? Ignora toda la información de la muestra. No mide el grado de dispersión, solo su ancho. No nos da una idea detallada de la información de las observaciones. Vamos a la varianza. Es una medida significativa de la dispersión de observaciones alrededor de la media. Y se define como el promedio de las desviaciones respecto a su medida elevadas al cuadrado. Ahí está la ecuación. Características de la varianza.
Como ventajas, representa fácil de calcular mediante su fórmula. Indica el grado y forma de dispersión de los datos con respecto a la media y depende de todas las mediciones. Límites de la varianza. Es impráctica por ser un término cuadrático de poco sentido en la realidad. Y representa un número muy grande de referencia matemática, pero sin valores concretos y de difícil manejo comparativo. Vamos a la desviación estándar, que es una medida significativa de la dispersión de las observaciones alrededor de la media. Se define como la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones respecto a su media, elevadas al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de la varianza. Y esta es la fórmula que describimos. ¿Cuáles son las ventajas de la desviación estándar? Es fácil de calcular mediante su fórmula y particularmente en hojas de cálculo de Excel, que lo hace automático. Indica el grado y forma de dispersión de los datos con respecto a la media. Depende de todas las mediciones. Muy práctica para usar los mismos valores de las unidades que se analizan. Un valor grande indica que los datos se alejan mucho de la media y un valor pequeño indica que se acercan a la media. ¿Cuáles son los límites? Si hacemos el cálculo manual es complicadísimo. Utilidad de las medidas de dispersión. ¿Cuándo usamos las medidas de dispersión que acabamos de describir? El rango, la varianza, la usamos cuando las medidas centrales solo nos indican el valor medio alrededor del cual se agrupan nuestros datos, pero las de dispersión, que acabamos de ver, nos detallan la variación de las observaciones en cuanto a forma y extensión. Nos muestran claramente la distancia entre los datos y la media aritmética, además de que dependen de todas las observaciones. Son únicas de una serie de datos y por eso se denominan absolutas, pero pierden sentido de comparación, para lo cual hay que usar el coeficiente de variación, desviación estándar, sobre la media en porcentaje. Medidas de distribución, que son o que nos permiten identificar la forma en que se separan o aglomeran los valores de acuerdo a su representación gráfica. Como medidas de distribución encontramos la simétrica y la kurtosis. Estas medidas describen la manera como los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallen dentro de la información. Su utilidad radica en la posibilidad de identificar las características de la distribución sin necesidad de generar el gráfico. La simetría y la simetría. Si los valores de la serie de datos presentan la misma tendencia a izquierda y derecha de un valor central, como la media aritmética, se dice que es simétrica. De lo contrario, será asimétrica. Para medir el nivel de la asimetría, se utiliza el llamado coeficiente de asimetría de Fisher, que viene definido en esa ecuación que ven en la transparencia. Bueno, acá un poquito de representación de simetría y asimetría en la distribución de los datos. Vamos a la kurtosis. El coeficiente de kurtosis analiza el grado de concentración que presentan los valores alrededor de la zona central de la distribución. Se calcula con la siguiente fórmula. Está acá abajo. Y los resultados pueden ser diferentes kurtosis, ¿no? La meso, la lepto y la plati. Existen tres tipos de distribución que hacíamos referencia en los gráficos anteriores. Según su grado de kurtosis se observa de la siguiente forma: leptocúrtica, la mesocúrtica y la platicúrtica. Ven cómo la distribución de datos, el crecimiento es diferente. Los tipos. Distribución mesocúrtica presenta un grado de concentración, y vamos a
presentación anterior. Bueno, recuerden cómo el gráfico tenía verticalmente más amplitud, ¿no? En la distribución mesocúrtica. En la distribución leptocúrtica habría algún tipo de equilibrio, presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable. Y la distribución platicúrtica presenta un reducido grado de concentración que achata el gráfico, eso no me salía hace rato, alrededor de los valores centrales de la variable, mientras que la mesocúrtica, ese tipo de distribución, amplía la altitud en la representación gráfica, ¿no? No puedo volver hacia atrás. Bueno, vamos a dejar igual el power. Bueno, acá hay un ejemplo práctico. Creo que es este. Sí. Se tiene información del consumo promedio de agua de los huéspedes de un hotel según la temporada. Están los meses en la columna izquierda y el consumo por huésped, el consumo promedio en pesos por cada mes. Entonces, en ese ejemplo del consumo de los huéspedes del hotel, ordenando los datos y con base a las fórmulas y funciones de la hoja de Excel, obtenemos los siguientes resultados de las medidas centrales y de dispersión. La media sería 64. La mediana, que estaría entre el 50% superior y el 50% inferior, sería 54. El mes más aproximado a la mediana es septiembre, marzo y abril. Con cierta particularidad de semejanza. La moda en 45, que sería la que más se repite y está en los meses de febrero y noviembre. El rango es entre 30, que es el mínimo en enero, y 120, que es el máximo en agosto. La varianza 809.33, la desviación estándar de 28.45 y la simetría está ahí representada entre 0.98. Esto habría que retomar las transparencias anteriores y usar la ecuación. Yo con el Excel lo puedo hacer automático. Si manejan Excel también es más sencillo los comandos. Hasta acá hemos llegado con la definición teórica de algunos conceptos que vamos a empezar a usar en la práctica. La clase estaba pensada de esa manera, de que puedan empezar a familiarizarse con definiciones teóricas que usamos para el análisis en estadística descriptiva, con lo cual si todavía no entienden el manejo de las ecuaciones o lo ven complicado, no se preocupen porque en la práctica cuando armemos la matriz de datos del trabajo de campo que están haciendo, van a ver cómo fluye de otra manera, pero es necesario que puedan tener clara algunas de estas definiciones. En otro videito Mauro les va a mostrar un ejemplo de investigación en comunicación desde la perspectiva Quanti y cómo la usó él en su tesis de grado específicamente. Hablo de la tesis del licenciado Mauro Montona. Les recuerdo que retomen la bibliografía indicada para este módulo, que vayan trabajando en eso, que sigan con el trabajo de campo, que es muy necesario que cumplan con las indicaciones que les dio la jefa de cátedra, y que nos vemos mañana miércoles a las 12 en el teórico y a las 14 todos juntos, mañana y tarde, en mi comisión de práctica. Que tengan una buena jornada. Hasta la próxima.